Entró en la panadería a comprar un pastel de compromiso, y en su lugar encontró a la mujer que una vez amó sosteniendo a una niña que se parecía exactamente a él. Y en ese momento, la vida que había construido comenzó a desmoronarse. El momento en que Ethan Winslow empujó la puerta de la pequeña panadería en Maple Street. Todo su futuro, cuidadosamente diseñado, perfectamente organizado y estratégicamente planeado, comenzó a agrietarse de una manera que aún no podía comprender. Había venido por algo simple, algo casi vergonzosamente mundano para un hombre de su estatus. Un pastel de compromiso. Una pieza simbólica de azúcar y harina para sellar un trato entre dos familias poderosas. Pero el dulce aroma a vainilla, caramelo y masa tibia lo golpeó como un recuerdo que había jurado haber enterrado hacía mucho tiempo. El timbre sobre la puerta sonó, ligero e inocente, pero Ethan sintió que la tensión crecía en su pecho, como si el sonido fuera una advertencia. Entró, alto, impecablemente vestido, la encarnación de un director ejecutivo millonario que nunca perdía el control. Incluso la suave luz del sol invernal que se reflejaba en su cabello rubio lo hacía parecer casi irreal, como un hombre esculpido específicamente para el éxito. Repasó mentalmente su pedido, queriendo nada más que terminar rápidamente y volver a su mundo donde las emociones eran innecesarias y los resultados predecibles estaban garantizados. Pero el universo no tenía intención de dejarlo irse ileso, porque ella estaba allí, detrás del mostrador, con un uniforme de panadera blanco y crujiente, manchado con un toque de harina cerca de la clavícula, estaba Harper Morgan. Su Harper, la mujer que una vez amó con una ingenua certeza que se sentía imposible en la fría y estructurada vida que vivía ahora. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo suelta que dejaba caer algunos mechones suavemente cerca de sus mejillas, y sus ojos azules, esos mismos ojos que solía trazar con las yemas de sus dedos, se alzaron para encontrarse con los suyos. Por un momento, ella también se congeló. No dramáticamente, no con horror, sino con la quietud atónita de alguien que creyó que el pasado se había ido para siempre, solo para encontrarlo parado a 3 pies de distancia, con un abrigo a medida y un reloj que valía más que un pequeño apartamento. Antes de que Ethan pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera tragar la sequedad repentina en su garganta, un movimiento le llamó la atención. Una niña pequeña, de no más de 3 años, acurrucada en la cadera de Harper. Cabello rubio, que brillaba bajo las luces de la panadería. Ojos azules lo suficientemente brillantes como para robarle el aire de los pulmones. Un vestido rosa. Y en su cabeza, ligeramente torcido, un pequeño gorro de panadero que la hacía parecer sacada de un libro de cuentos. La niña parpadeó hacia él con una curiosidad tan abierta que algo dentro de Ethan se retorció bruscamente. Ella no era simplemente linda o encantadora o inesperadamente presente. Ella le resultaba familiar, demasiado familiar. Harper se movió ligeramente, apretando su agarre sobre la niña como si se estuviera preparando para un impacto. El corazón de Ethan latía con fuerza, y por primera vez en años se sintió genuinamente desprevenido. Su mundo se basaba en números, pronósticos, fusiones, decisiones calculadas. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para este momento. Abrió la boca, inseguro de lo que quería decir, inseguro de si podía decir algo en absoluto. La panadería a su alrededor zumbaba con música suave, luces cálidas
y el reconfortante aroma a pasteles. Sin embargo, sintió como si el suelo bajo él se hubiera inclinado. La voz de Harper rompió el silencio primero, suave, pero tensa. «Hola, Ethan». Fue todo lo que se necesitó para que su compostura cuidadosamente construida comenzara a desmoronarse, y para que una pregunta impactante, electrizante, se formara en el fondo de su mente, una que no se atrevía a expresar, pero de la que no podía escapar. ¿Por qué esa niña se parecía tanto a él? Ethan luchó por recuperarse mientras el saludo de Harper se asentaba en el aire cálido con aroma a vainilla. Había imaginado este momento innumerables veces en noches inquietas hace años, cuando aún se permitía la debilidad de preguntarse en qué se había convertido la vida de ella. Pero ninguna de esas imaginaciones se acercó a la cruda verdad de verla ahora. Parecía mayor de la manera en que lo hace la gente cuando ha vivido tormentas en lugar de tiempo. Pero había una fuerza tranquila en sus ojos que no había estado allí antes, algo a la vez calmante y distante. Y luego estaba la niña, su hija, observándolo con fascinación abierta, agarrando la tela del uniforme de Harper con una mano diminuta, mientras la otra jugaba con la correa del gorro de panadero en su cabeza. Harper logró una sonrisa pequeña y educada, del tipo que la gente usa cuando no está segura de si huir o fingir que todo está bien. Ethan se obligó a respirar, a devolver la sonrisa, a recordar cómo se suponía que debían funcionar las conversaciones, pero su atención seguía volviendo a la niña. Ella lo estaba estudiando con una seriedad mucho más allá de su edad, como si estuviera tratando de decidir quién era él antes de que alguien lo presentara. Harper notó su mirada e instintivamente movió a la niña ligeramente detrás de ella, no protectoramente, sino de una manera que revelaba que había aprendido a anticipar la imprevisibilidad del mundo. «No esperaba verte aquí», dijo Harper en voz baja, alisando el cabello de la niña. «La tienda no está exactamente en tu ruta habitual». Ethan trató de responder a la ligera, pero las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. «Estoy aquí para pedir un pastel, para mi compromiso». La última palabra supo más pesada de lo que debería, y los dedos de Harper se detuvieron por el latido más breve antes de continuar enderezando el gorro de panadero de su hija. Ella no lo felicitó. No preguntó por detalles. Simplemente asintió. Su expresión controlada pero no fría, y él se dio cuenta de que ella se había vuelto experta en contener emociones que él una vez conoció de memoria. La niña se inclinó sobre el brazo de Harper, todavía mirándolo con una apertura desarmante. «Tus ojos son como los míos», anunció con la confianza que solo una niña pequeña podía poseer. Su voz era suave y melódica, sin llevar sospecha ni miedo, solo pura y honesta observación. El mundo alrededor de Ethan pareció atenuarse por un momento. El aliento de Harper se cortó. Sus hombros se tensaron. Ethan tragó con fuerza, sintiendo que algo poderoso y desconocido surgía en su pecho. No estaba seguro de si era shock o reconocimiento, o ambos enredados en algo imposible de ignorar. Harper tocó suavemente la espalda de la niña, tratando de redirigir su atención, pero la niña siguió mirándolo, esperando una respuesta. «¿Cuál es tu nombre?», logró decir Ethan, con la voz inestable de una manera que esperaba que ninguno de ellos notara. «Lily», dijo la niña con orgullo, presionando su mejilla contra el hombro de Harper. Ethan repitió el nombre en silencio, grabándolo en su memoria con una intensidad que lo sobresaltó. Lily, un nombre simple, hermoso y suave, y ahora alojado en una parte de él que no había sabido que todavía estaba viva. Harper se aclaró la garganta. «Está en esa edad en la que nota todo», dijo, evitando su mirada mientras hablaba. «No te lo tomes personalmente». Pero ¿cómo no tomarlo? El parecido era innegable.
El momento era imposible de ignorar, y la forma en que Harper dijo las palabras, cuidadosa, medida, casi ensayada, le dijo que ella también había imaginado este momento, pero con mucho más pavor que esperanza. Ethan sintió el peso de las preguntas no dichas, presionando contra sus costillas. Quería preguntar quién era el padre. Quería exigir respuestas que sabía que no tenía derecho a exigir. Quería acercarse para ver su rostro con más claridad, para escuchar su risa, para entender por qué su corazón reaccionaba tan violentamente a una niña que acababa de conocer. Pero se mantuvo quieto, consciente de que una palabra equivocada podría destrozar la frágil cortesía entre ellos. Harper finalmente levantó la vista, encontrando sus ojos con tranquila resolución. «Lily es mi hija», dijo, con la voz firme pero suave, como si se estuviera preparando para su reacción. Y aunque ella no le dio más información que esa, Ethan sintió que el suelo se movía bajo él de nuevo. Algo se estaba desarrollando aquí, algo más profundo, más pesado y mucho más trascendental que una simple reunión. Y aunque Harper claramente quería mantener el control del momento, Ethan supo, con repentina claridad, que la verdad que flotaba entre ellos no se mantendría enterrada por mucho tiempo. Ethan salió de la panadería ese día sin llevar nada más que preguntas. Sin embargo, cada una se sentía más pesada que la anterior. En el asiento trasero de su coche, con la ciudad borrosa a través de las ventanas, se encontró siendo arrastrado hacia atrás, en el tiempo a los años que tanto se había esforzado por olvidar. A la gente le gusta imaginar que los ricos y ambiciosos forjaron sus futuros de forma limpia, ordenada, sin dudar. Pero la verdad era que Ethan una vez se había encontrado en una encrucijada, temblando de incertidumbre. 3 años antes, le habían ofrecido el tipo de puesto que podía transformar a un ejecutivo prometedor en un titán corporativo. Un rol que exigía lealtad absoluta, enfoque implacable y sacrificios que se suponía que no debía dudar en hacer. La promoción vino con una advertencia disfrazada de consejo. Cualquier cosa que lo distrajera pondría en peligro su ascenso, y entre esas distracciones se referían a las relaciones, especialmente a aquellas arraigadas en la emoción real en lugar de la conveniencia. Nat en aquel entonces, Harper había sido una soñadora con mangas espolvoreadas en harina y cuadernos llenos de recetas a medio probar. Ella le mostraba bocetos de pasteles en los márgenes de sus libros de texto y hablaba sin parar de abrir su propia panadería, un lugar lleno de luz, color, calidez, y el tipo de postres que hacían que la gente se sintiera menos sola. Era apasionada e imaginativa, un contraste con su mundo pulido y medido. Él la admiraba ferozmente por ello, incluso la envidiaba a veces, pero también creía que el amor podía esperar, mientras que la oportunidad no. Cuando la junta directiva de la compañía lo llevó a Nueva York para reuniones que se extendieron hasta el amanecer, cuando le dijeron que su futuro requería líneas limpias y decisiones limpias, eligió el camino que parecía lógico. Le dijo a Harper que necesitaban espacio. Se dijo a sí mismo que era temporal. Les dijo a todos los demás que era necesario. No vio cuán profundamente la destrozó hasta que fue demasiado tarde. Harper no le rogó que se quedara, ni discutió ni lloró la noche que terminaron las cosas. Simplemente escuchó, asintió lentamente y susurró que esperaba que él consiguiera todo lo que quería. Esa tranquila gracia debería haberlo tranquilizado. En cambio, lo dejó sintiéndose como si se hubiera alejado de algo irreemplazable. Ella se mudó de su apartamento compartido en una semana, dejando atrás nada más que un delantal doblado y una receta escrita a mano para brioche de canela
que todavía olía débilmente a su perfume. Ethan se sumergió en el trabajo hasta que el agotamiento difuminó los días juntos, convenciéndose de que la ambición requería una pequeña amputación emocional. Y como Harper no se había puesto en contacto y él no se había atrevido a llamar, se separaron como si los años que pasaron juntos hubieran sido un breve e imposible sueño. Pero había momentos raros, inoportunos, en los que los recuerdos lo atravesaban inesperadamente. Pasar por una panadería en una esquina, captar el olor a vainilla mientras caminaba por el vestíbulo de un hotel, escuchar a alguien reír con esa misma alegría sin aliento que Harper solía tener cuando perfeccionaba una nueva receta. Él apartaba esos recuerdos rápidamente, afirmando que no tenía tiempo para pensar en lo que había terminado. Sin embargo, una parte de él siempre se preguntaba en qué se había convertido la vida de ella y si había encontrado a alguien que la apoyara de la manera en que él no lo hizo. Ahora, sentado solo en su oficina con el horizonte de la ciudad brillando detrás de él, Ethan sintió que todos esos remordimientos enterrados se elevaban como una marea que ya no podía contener. Harper tenía una hija, una niña con cabello rubio y ojos azules. Una niña cuya sonrisa lo había golpeado con una familiaridad que no podía ignorar. Se presionó las manos contra la cara, tratando de calmar su respiración. Pero cuanto más lo pensaba, más se alineaban las piezas con aterradora precisión. El silencio de Harper, su repentina desaparición de su mundo, el momento que ya no se sentía coincidente, la pequeña y asustada sombra en sus ojos cuando Lily dijo que se parecían. Recordó la última noche que pasaron juntos antes de que él aceptara la promoción, una noche a la vez tierna y desgarradora, porque ninguno de los dos admitió que sentían que el final se acercaba. Esa noche seguía repitiéndose en su mente ahora, en un bucle insistente, como si lo instara a confrontar algo de lo que había pasado años huyendo. Si Lily era su hija, si se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer todo, entonces la vida que creía tener bajo control estaba construida sobre un vacío que nunca supo que existía. Se puso de pie y paseó por la habitación, mientras la comprensión se asentaba más profunda, más pesada. Harper había criado a esa niña sola. Ella había llevado la carga de un secreto mientras él escalaba peldaños corporativos y posaba para portadas de revistas que lo elogiaban por su disciplina y claridad. Pero si ella realmente hubiera creído que él merecía saberlo, lo habría encontrado. Lo que significaba que ella debió haberse convencido de que Ethan Winslow, el hombre que solía ser, no los habría elegido incluso si se lo hubieran dicho. Ese pensamiento por sí solo lo atravesó con una brutalidad silenciosa para la que no estaba preparado. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan se preguntó si el mayor error de su vida no fue la relación que abandonó, sino la versión de sí mismo que permitió que el mundo moldeara. Se había convertido en todo lo que sus mentores admiraban: eficiente, poderoso, emocionalmente inalcanzable. Pero, ¿a qué costo? Y ahora, mientras la verdad se acercaba, sintió que el viejo mundo que había pasado, años construyendo, comenzaba a temblar bajo el peso de algo mucho más humano e infinitamente más aterrador. Responsabilidad, conexión y la posibilidad de que sus elecciones hubieran dejado cicatrices más profundas de lo que jamás imaginó. Aún no sabía cómo enfrentar a Harper. No sabía qué preguntas tenía derecho a hacer o si ella siquiera le permitiría ser parte de la conversación.
Pero una cosa se había vuelto dolorosamente clara. Cualquier futuro que pensó haber planeado ya no era sólido. Se estaba moviendo, remodelándose alrededor de una revelación de la que no podía escapar ni ignorar. Y en algún lugar había una niña con ojos azules brillantes que podría estar vinculada a él de una manera que cambiaría todo. Ethan regresó a la panadería 2 días después, aunque se dijo a sí mismo que era solo porque necesitaba finalizar los detalles del pastel de compromiso. Era una excusa débil, lo suficientemente endeble como para que incluso su asistente levantara una ceja cuando despejó su agenda por la mañana. Pero a él no le importaba. Necesitaba claridad, respuestas, algo tangible para fundamentar el torbellino de pensamientos que lo había estado consumiendo desde el momento en que vio los brillantes ojos azules de Lily. El recuerdo de esa pequeña voz diciéndole que se parecían se había repetido en su mente con implacable persistencia, dejándolo inquieto por la noche y desenfocado en el trabajo. Incluso Cassandra, su prometida, había notado su distracción y lo había interrogado en la cena. Pero Ethan evadió sus preguntas con una facilidad practicada que lo dejó sintiéndose inesperadamente vacío. Cuando entró en Sugar Bloom de nuevo, el familiar tintineo de la campana de la puerta llevaba un peso que no había tenido antes. El aroma cálido y dulce de los productos horneados lo envolvió rápidamente, pero en lugar de ofrecer consuelo, aumentó su tensión. Harper estaba trabajando detrás del mostrador, su cabello recogido en un moño limpio esta vez, su uniforme crujiente y limpio, pero el agotamiento persistía sutilmente alrededor de sus ojos. Lily estaba encaramada en un pequeño taburete cerca, dibujando con crayones brillantes en una hoja de papel de pergamino, tarareando suavemente mientras trabajaba. Harper notó a Ethan primero. Su postura se tensó imperceptiblemente, aunque forzó una sonrisa educada que no llegó del todo a sus ojos. ¿De vuelta?, preguntó suavemente, aunque había un rastro de cansancio debajo de la superficie. Antes de que él pudiera responder, Lily levantó la vista de su dibujo y sonrió con deleite inocente. «Hola», gorjeó, levantando su papel para mostrarle un garabato colorido que se parecía a un cupcake con gafas de sol. Ethan sintió que la opresión en su pecho se aliviaba ligeramente, sorprendido por la forma instintiva en que sonrió de vuelta. Se acercó lentamente, consciente de la atenta mirada de Harper. «Eso es muy impresionante», dijo en voz baja, estudiando el dibujo de Lily. «¿Eres una artista?» Ella se rió, asintiendo con orgullo antes de volver a colorear con enfoque decidido. Harper se acercó, como si se estuviera preparando para cualquier conversación que sintiera que se avecinaba. «Si estás aquí por el pastel, ya he empezado a trabajar en el diseño», dijo con la voz controlada, profesional, pero innegablemente tensa. Ethan asintió, aunque eso no era lo que lo había traído de vuelta. Tomó un respiro tranquilo, buscando palabras que no destrozaran el frágil espacio entre ellos. «Harper», comenzó con cuidado, «¿podemos hablar?» «No sobre el pastel. Sobre ese día». Sus ojos parpadearon brevemente, traicionando la tormenta detrás de ellos. Dejó la espátula que había estado sosteniendo, secándose las manos en una toalla con lenta precisión. «Ethan, no creo que haya nada que discutir», dijo, aunque su tono carecía de convicción. «Viniste por un pastel. Te di los detalles. Eso es todo». Pero Ethan ya no estaba dispuesto a aceptar eso. Miró hacia Lily, que ahora estaba tarareando para sí misma de nuevo, ajena a la creciente tensión entre los adultos. «Se parece a mí», dijo en voz baja, su voz casi rompiéndose bajo el peso de las palabras. Harper inhaló bruscamente,
sus hombros tensándose como si absorbieran un golpe físico. «Harper, por favor, necesito saber». Chua. Habitación pareció encogerse a su alrededor, las cálidas luces de la panadería atenuándose bajo la intensidad del momento. Harper lo miró fijamente durante mucho tiempo, su expresión fluctuando entre miedo, ira y algo más que no podía descifrar. Finalmente, dejó escapar un lento suspiro y se apoyó contra el mostrador, como si mantenerse erguida se hubiera vuelto demasiado pesado. «La verdad es complicada», murmuró, manteniendo su voz lo suficientemente baja como para que Lily no escuchara. «Y no quiero tener esta conversación mientras ella está aquí». Ethan asintió de inmediato, entendiendo más en lo que ella no dijo que en lo que sí. Pero Harper no había terminado. Cerró los ojos brevemente, reuniendo fuerzas antes de mirarlo con una vulnerabilidad que lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. «Te alejaste de nosotros antes de que siquiera supieras que existía un nosotros. Nunca quise cargarte con algo que nunca pediste», susurró. «No tenía ninguna razón para creer que te quedarías, incluso si te lo decía». Ethan sintió que las palabras se hundían en él, con un dolor lento y aplastante. Abrió la boca para responder, pero Harper negó con la cabeza, silenciándolo suavemente. «Te contaré todo», prometió en voz baja, «pero no ahora, no delante de ella. Dame un poco de tiempo». Él asintió de nuevo, aunque esperar se sentía casi insoportable. Aún así, entendió la gravedad de lo que ella estaba ofreciendo, la verdad que había pasado días temiendo y anhelando en igual medida. Mientras se preparaba para irse, Lily se apresuró, sosteniendo otro dibujo, esta vez una figura de palo con cabello rubio y grandes círculos azules para los ojos. «Este eres tú», declaró con orgullo, y algo dentro de Ethan se rompió por completo. Cuando salió, la luz del sol se sintió más áspera, el aire más frío y el peso de la realidad más pesado que nunca. Había venido por un pastel, pero todo en su vida estaba comenzando a desmoronarse, hilo por hilo delicado, aflojado por la sonrisa inocente de una niña que aún no sabía el caos que había despertado. Ethan apenas durmió en los días siguientes, acostado despierto en la oscuridad, con las luces de la ciudad parpadeando en su techo como pensamientos inquietos que se negaban a atenuarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lily, redondo, brillante, angelical, y cada vez el parecido lo golpeaba con una fuerza que se sentía casi cruel. Volvió a reproducir su pasado con Harper una y otra vez, buscando momentos que podría haber pasado por alto, señales que debería haber notado, palabras que ella podría haber intentado decir. Pero la verdad era dolorosamente simple. No había estado escuchando en aquel entonces, demasiado consumido por la ambición para imaginar que la vida podría desarrollarse de maneras no delineadas en su plan de 5 años. Ahora esa negligencia le estaba resonando en la forma de una niña que podría ser su hija. Su confusión se profundizó en algo más pesado, una mezcla de culpa, miedo y un anhelo feroz que no había esperado. Quería respuestas, sí, pero más que eso, quería entender qué le había sucedido a la mujer que una vez amó y qué cargas había llevado sola. Su prometida, Cassandra, notó su distancia casi de inmediato. En una gala benéfica, ella lo empujó bruscamente cuando no respondió a una pregunta de la esposa de un senador, su sonrisa quebradiza mientras susurraba que él necesitaba recomponerse. Más tarde esa noche, le preguntó si tenía dudas sobre la boda, pero él la rechazó con un encanto practicado que sonó vacío incluso para sus propios oídos. De pie junto a Cassandra, rodeado de copas de champán de oro y risas escenificadas,
Ethan se sintió como si estuviera viviendo dentro de una vitrina, bien iluminado, admirado y completamente sofocado. La pequeña panadería de Harper, con su música suave y calidez imperfecta, de repente se sintió más real que cualquier cosa en su mundo pulido. A la cuarta mañana, incapaz de soportar otra hora de especulación, Ethan condujo de vuelta a Sugar Bloom. La tienda aún no había abierto, pero Harper estaba dentro, preparando masa en un mostrador de acero inoxidable espolvoreado con harina. Parecía cansada, su cabello ligeramente desordenado, su postura tensa. Lily estaba en la trastienda, jugando con tazas medidoras como si fueran instrumentos musicales. Cuando Harper notó a Ethan en la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se suavizaron con resignación. Ella lo dejó entrar sin una palabra y cerró la puerta con llave detrás de él, creando un frágil capullo de privacidad. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno esperando que el otro comenzara. Harper se secó las manos en una toalla cubierta de flores antes de encontrarse con su mirada, con tranquila determinación. «¿Quieres la verdad?», dijo, su voz más firme de lo que él esperaba. «Y mereces escucharla. Pero debes saber que no es tan simple como podrías pensar». Ethan sintió que su pulso se aceleraba. «Solo dímelo, Harper. Puedo manejarlo». Ella negó ligeramente con la cabeza. Manejarlo no es el problema. Aceptar las consecuencias lo es. Se movió hacia el mostrador, como si necesitara algo sólido en lo que apoyarse. Sus ojos parpadearon brevemente hacia la trastienda, donde Lily estaba tarareando para sí misma, inconsciente de cómo su existencia estaba remodelando todo. «Cuando te fuiste», comenzó Harper lentamente, «me dije a mí misma que era lo correcto. Tenía sueños que no incluían pequeñas panaderías de pueblo o el tipo de vida desordenada que tiene la mayoría de la gente. Sabía que estabas eligiendo un futuro que te exigía cada parte de ti, y no quería ser la razón por la que dudaras. Pero unas semanas después de que te fuiste, comencé a sentirme mal. Pensé que era estrés o el dolor de perder a alguien que me importaba, pero no desapareció». Hizo una pausa. Su aliento se cortó ligeramente. «Luego descubrí que estaba embarazada». El corazón de Ethan dio un vuelco. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. Harper continuó antes de que él pudiera recuperarse. «No estaba lista. Estaba aterrorizada. Y estaba sola. Pero incluso entonces, no te llamé. No porque quisiera ocultártela, sino porque sabía en qué se había convertido tu vida. Te había visto cambiar durante esos últimos meses juntos. Tu enfoque se estrechaba. Tus prioridades cambiaban. Tu mundo se llenaba de personas que esperaban que te convirtieras en alguien más grande, más agudo, más despiadado. Me convencí de que no querrías esto, que no la querrías a ella». Sus ojos brillaron, pero ella no dejó caer las lágrimas. «Y no iba a rogar por un lugar en una vida que ya habías elegido sin mí». Ethan se acercó, tratando de estabilizar su voz. «Harper, debería haberlo sabido. Debería haber estado allí. No deberías haber tenido que hacer esto sola». Ella miró hacia otro lado, el dolor tensando sus facciones. «Esa es la cosa, Ethan. No pensé que quisieras estar allí. Pensé que decírtelo te obligaría a una vida que no querías, y yo no podía ser la persona que te atrapara. Así que me quedé en silencio. Construí una vida a su alrededor, y me dije a mí misma que tomé la decisión correcta». Una larga y pesada pausa se instaló entre ellos. Ethan sintió que la verdad lo golpeaba con una fuerza aguda e irreversible. Harper no había estado ocultando a Lily por despecho. Se había estado protegiendo a sí misma, protegiendo a su hija, y quizás incluso protegiéndolo a él de una versión de la paternidad que él podría haber resentido.
pero el destino los había arrojado de nuevo a la vida del otro de todos modos, destrozando cada suposición que habían hecho para sobrevivir los últimos 3 años. Ethan finalmente encontró su voz, baja y cruda. Quiero estar en su vida, Harper. No me importa lo complicado que sea. No me importa lo que cueste. Quiero conocerla. Quiero conocerte de nuevo. Quiero arreglar lo que rompí. ¿Sabes? La expresión de Harper parpadeó, dividida entre la esperanza y el miedo. No respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la trastienda donde Lily comenzó a cantar una canción de cuna desafinada, felizmente inconsciente de cómo su pequeña voz había cambiado la trayectoria de todo. «Puedes intentarlo», susurró Harper por fin, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba el mostrador. Pero nada volverá a ser lo mismo. Y por primera vez, Ethan no se inmutó ante el peso de esa verdad. Le dio la bienvenida. Ethan salió de la panadería esa mañana, con la verdad ardiendo en su pecho, como un fuego que no podía sofocar. Las palabras de Harper se habían arraigado tan profundamente en él que el viaje de regreso a su ático se sintió surrealista, como si estuviera navegando por 2 mundos diferentes a la vez. En un mundo, él seguía siendo el director ejecutivo disciplinado que se preparaba para un compromiso que prometía alianzas estratégicas y perfección pulida. En el otro, acababa de descubrir que una niña con ojos azules y mejillas empolvadas con harina podría ser la pieza de su vida que, sin saberlo, le había estado faltando. El contraste entre esos mundos se hizo imposible de ignorar cuando llegó al vestíbulo de su edificio, donde los elegantes pisos de mármol y la tenue música clásica de repente se sintieron fríos, estériles y profundamente desconectados de la calidez que acababa de dejar atrás. Cassandra lo estaba esperando arriba, lista para discutir los detalles de la boda, con una carpeta llena de muestras de tela, planos de asientos y asociaciones disfrazadas de invitaciones. Ella lo saludó con un beso en la mejilla en un comentario sobre lo tarde que era, pero Ethan apenas la escuchó. Mientras ella hablaba, describiendo cómo su unión beneficiaría a ambas familias y cómo la cobertura de prensa sería impecable si lo manejaban correctamente, él la observó con una extraña y creciente claridad. Cassandra era hermosa, compuesta, brillante de la manera en que lo son las personas ambiciosas, cuando sus vidas están construidas como ecuaciones. Pero ella nunca lo había mirado de la manera en que Harper lo hizo una vez. Nunca con suavidad, nunca con asombro, nunca con nada, excepto expectativa estratégica. De repente se sintió sofocado por el espacio inmaculado a su alrededor y el peso de un futuro que se sentía menos como una vida y más como una prescripción. Cuando Cassandra finalmente se detuvo el tiempo suficiente para notar su silencio, frunció el ceño, cerrando la carpeta con un chasquido brusco. «Estás distraído de nuevo», dijo irritada, cruzando los brazos. «Esta es la 3ª vez esta semana. ¿Tienes dudas, Ethan?» Su tono era cortante, no herido, más irritado que preocupado, como si su vacilación fuera un inconveniente en lugar de una cuestión de emoción. Ethan se frotó la mandíbula con una mano, sintiendo la tensión irradiar a través de él. «No son dudas», respondió, aunque se dio cuenta mientras hablaba de que esto no era del todo cierto. «Están sucediendo cosas que necesito resolver». Cassandra levantó una ceja. «¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas?» Él dudó, sabiendo que ella esperaba explicaciones concretas. Pero la verdad era demasiado delicada y demasiado nueva para exponerla ante alguien que veía las relaciones como transacciones. «Cosas personales», dijo en voz baja, y la expresión de Cassandra cambió inmediatamente a molestia. Se acercó, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo.
Ethan, no tenemos espacio para crisis personales en este momento. La fusión depende de esta boda. ¿Entiendes cuántas personas cuentan con nosotros? Algo dentro de él se rompió. Miró a Cassandra, no a la mujer con la que se suponía que debía casarse, sino a la versión de sí mismo en la que tendría que convertirse para quedarse con ella. Una versión que requería insensibilidad, obediencia y un corazón mantenido lejos de cualquier cosa impredecible o real. No podía hacerlo más. No después de ver a Harper. No después de saber de Lily. No después de darse cuenta de que su futuro ya había cambiado sin su permiso, arrastrándolo hacia una vida que había abandonado antes de que siquiera comenzara. Tomó un respiro lento y se encontró con la mirada de Cassandra sin inmutarse. «La boda no va a suceder», dijo. Y la simplicidad de la declaración lo sobresaltó incluso a él. Cassandra lo miró fijamente durante varios segundos, su expresión indescifrable, hasta que una risa aguda escapó de sus labios. «Estás bromeando», dijo, retrocediendo como si él le hubiera dicho algo absurdo. Pero Ethan no vaciló. «No lo estoy». El aire en la habitación se tensó, denso con incredulidad e ira. La risa de Cassandra murió, reemplazada por una furia fría que agudizó cada línea de su rostro. «¿Se trata de otra mujer?», demandó. «Porque si crees que puedes tirar todo por alguien sin importancia». «Ella no es sin importancia», interrumpió Ethan, con la voz firme. Sorprendió a Cassandra lo suficiente como para que dejara de hablar. Él tragó con fuerza, eligiendo sus palabras con cuidado. «Su nombre es Harper, y tiene una hija. Una niña que podría ser mía». Los ojos de Cassandra se abrieron, y por primera vez, él vio un asombro genuino atravesar su comportamiento controlado. «¿Tienes un hijo?», susurró, como si la idea misma la escandalizara más que el final de la boda. Ethan negó con la cabeza. «Aún no lo sé, pero tengo la intención de averiguarlo. Y tengo la intención de ser parte de su vida, si lo es». Cassandra retrocedió lentamente, su aliento inestable por la indignación. «¿Estás tirando todo lo que construimos por una niña que ni siquiera sabías que existía? ¿Por una mujer que te dejó?». Ethan exhaló, sintiendo que la verdad se asentaba cómoda y sólidamente dentro de él. «No estoy tirando nada. Estoy eligiendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo». Cassandra lo miró como si ya no lo reconociera en absoluto. Luego, sin decir otra palabra, agarró su carpeta y salió, sus tacones chasqueando como pequeñas explosiones a cada paso. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, una ola de alivio inesperado se estrelló sobre él. Durante años, se había movido por la vida como una máquina diseñada para el éxito, pero en ese momento, finalmente se sintió humano de nuevo, falible, asustado, esperanzado. Más tarde esa noche, mientras estaba de pie junto a la ventana, con vistas a la ciudad que una vez lo definió, se dio cuenta de que el futuro que quería no se construía en salas de juntas o salones de baile. Estaba esperando en una pequeña panadería en Maple Street, donde una niña con ojos azules dibujaba cupcakes con crayones, y una mujer que una vez perdió, todavía llevaba piezas de su corazón que nunca pidió. Y por primera vez en años, Ethan no tuvo miedo de lo que vendría después. Estaba listo para ello. Ethan comenzó a aparecer en Sugar Bloom con una consistencia que lo sorprendió incluso a él, aunque trató de no hacerlo obvio, espaciando sus visitas al principio. Sin embargo, por mucho que intentara disfrazar sus intenciones, Harper siempre parecía presentir cuando entraba en la panadería. Su espalda se enderezaba, sus manos se quedaban quietas por una fracción de segundo, y sus ojos se suavizaban de una manera que sugería resignación, mezclada con algo mucho más complicado. Lily, por otro lado, reaccionaba a él con un entusiasmo sin esfuerzo. Chillaba su nombre, a veces pronunciándolo mal en una melodía de 2 sílabas, y corría hacia él
con sus pequeños brazos extendidos, dejando huellas dactilares florales en sus trajes caros, que él usaba después como insignias de honor en lugar de inconvenientes. Cada vez que ella lo alcanzaba, algo dentro de Ethan se agitaba con una feroz ternura que no podía explicar completamente, aunque sabía que era mejor no presionar a Harper por respuestas que ella no estaba lista para dar. A medida que los días se convertían en semanas, Ethan se encontraba ayudando con pequeñas tareas en la panadería, moviendo bolsas de harina, arreglando una luz parpadeante, reabasteciendo frascos de azúcar, aunque sabía que Harper podía hacer todo eso sola. Aún así, ella lo dejó ayudar sin protestar, y ese pequeño permiso se sintió monumental. En las horas tranquilas antes del cierre, él se demoraba, sentado en un taburete de madera mientras Harper decoraba pasteles con movimientos firmes y practicados. Lily a menudo se sentaba en su regazo, cansada del día, su cabeza descansando en su pecho, mientras se debatía entre la vigilia y los sueños. Ethan nunca había imaginado que una niña podría dormirse tan fácilmente contra él, confiando en él por completo, sin requerir ninguna prueba de quién era él. La primera vez que lo hizo, apenas se movió durante casi una hora, temeroso de perturbar la frágil sensación de pertenencia que calentaba su corazón. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más vívidamente se daba cuenta de cuánta vida se había perdido. Lily tenía una racha obstinada, una travesura juguetona y una risa tan brillante que parecía rellenar la habitación con luz solar cada vez que la soltaba. Harper poseía la misma gentil resiliencia que recordaba, pero ahora estaba templada por la madurez y una fuerza que provenía de navegar sola por las dificultades. Sus sueños no se habían desvanecido, sino que los había moldeado alrededor de circunstancias que habrían roto a muchos otros. Verla trabajar, con harina en las manos, concentración grabada en su frente, labios curvados en tranquila satisfacción cada vez que perfeccionaba un diseño, llevó a Ethan a un mundo que se sentía más cálido y más real que cualquier cosa que hubiera construido en las torres corporativas de su éxito. Sin embargo, bajo la dulzura de estas nuevas rutinas, la duda persistía entre ellos como una sombra que ninguno quería reconocer. Harper todavía mantenía su guardia alta, no con dureza, sino con la cuidadosa moderación de alguien que se había visto obligada a reconstruir la confianza pieza por pieza cautelosa. A veces, cuando lo atrapaba mirando a Lily con asombro apenas contenido, ella apartaba la mirada rápidamente, como si se protegiera de la esperanza que temía que pudiera traicionarla de nuevo. Ethan entendía su precaución, incluso la respetaba, pero su deseo de demostrar su valía se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Una tarde, una tormenta llegó inesperadamente, empapando las calles y sacudiendo las ventanas con ráfagas de viento. La hora de cierre de la panadería ya había pasado, pero Harper no le había pedido que se fuera, y Lily se había quedado dormida temprano, acurrucada sobre una pila de delantales en la trastienda. Harper estaba lavando platos, sus movimientos más lentos de lo habitual, y Ethan sintió algo pesado en su mente. Se acercó suavemente, apoyándose en el mostrador junto a ella. «¿Estás callada hoy?», dijo, no acusadoramente, sino con honesta preocupación. Harper mantuvo sus ojos en el agua jabonosa por un momento antes de responder. «Estoy tratando de averiguar qué viene después», murmuró. «Para Lily, para mí, para ti». Su voz tembló ligeramente, y Ethan sintió el impulso de tomar su mano, aunque se contuvo. Dejó un plato, lo enjuagó con cuidado
y se secó las manos antes de finalmente enfrentarlo. Nunca planeé nada de esto, admitió. Construí una vida alrededor de Lily que tenía sentido, incluso si no fue fácil. Y ahora estás aquí, y eres diferente del hombre que solías ser. Y no sé lo que eso significa. Ethan inhaló lentamente, eligiendo sus palabras con el tipo de precisión que solía reservar para negociaciones multimillonarias. Significa que estoy intentándolo, dijo en voz baja. No para arreglar todo en un día, no para deshacer el pasado, solo para estar aquí, para mostrarte que no me voy a ir de nuevo. Los ojos de Harper buscaron los suyos, y por primera vez desde su reencuentro, ella no apartó la mirada de inmediato. La vulnerabilidad que parpadeó en su rostro era tan cruda, tan honesta, que Ethan se sintió humillado por la confianza que estaba dejando aflorar, incluso en una forma tan frágil. «Lily te adora», susurró. «Aún no entiende quién podría ser, pero siente algo. Los niños son perceptivos». Ethan tragó con fuerza, a la vez conmovido y aterrorizado por lo que sus palabras implicaban. Harper se acercó un poco más, bajando la voz aún más. «Si vas a estar en su vida, Ethan, tienes que ser consistente. No puedes desaparecer cuando las cosas se complican. No puedes hacer promesas que no cumplirás. Ella nunca ha sabido lo que se siente perder a alguien en quien confía. No dejaré que aprenda eso de ti». Él no se inmutó. En cambio, asintió con una convicción que surgió de un lugar más profundo que la lógica o el orgullo. «No me iré», dijo, cada palabra pronunciada con firme certeza. «Cometí errores antes, pero ya no soy ese hombre. No quiero una vida construida sobre acuerdos y expectativas. Quiero algo real. Quiero la oportunidad de conocerla y de ganarme de vuelta cualquier lugar que perdí en tu vida». Los ojos de Harper se suavizaron, brillando con emociones que luchaba por contener. Por un momento, pareció que podría alcanzarlo, pero luego Lily se movió en la trastienda, soltando un suave gemido. Harper se giró instintivamente, el instinto maternal, guiándola antes de que el pensamiento pudiera intervenir. Ethan la observó arrodillarse junto a la niña, cepillando su cabello suavemente y susurrando palabras tranquilizadoras hasta que se calmó de nuevo. La vista atravesó cualquier duda que quedara en él. Aquí era donde quería estar, donde debería haber estado todo el tiempo. La tormenta afuera se intensificó, pero dentro de la panadería sintió una inusual sensación de calma, como si algo que había estado fragmentado durante mucho tiempo finalmente estuviera comenzando a unirse. Y mientras Harper regresaba para pararse a su lado, su expresión ya no era cautelosa, sino cautelosamente esperanzada. Ethan supo que estaba listo para luchar por un futuro que una vez creyó no merecer, un futuro con ellas. Ethan llegó a Sugar Bloom más temprano de lo habitual esa tarde, mucho después de que la tormenta de lluvia hubiera pasado y las calles brillaran con reflejos de las cálidas luces de las tiendas. Se dijo a sí mismo que había venido a ayudar a Harper a cerrar, pero la verdad era que la anticipación lo había estado tirando desde el amanecer, instándolo a avanzar, con un sentido de propósito que no había sentido en años. Cuando entró, la panadería estaba tranquila, excepto por el suave zumbido del refrigerador y el débil susurro de la risa de Lily detrás del mostrador, mientras intentaba apilar forros de cupcake en una torre. Harper levantó la vista de limpiar una mesa y lo saludó con una sonrisa que ya no era reservada, aunque todavía teñida de cautela. Algo en su expresión, sin embargo, insinuaba que había hecho las paces con la idea de que él estuviera presente, al menos por este momento. Trabajaron juntos en un ritmo fácil, barriendo los pisos, organizando exhibiciones y lavando los últimos tazones para mezclar. Ethan,
Se encontró mirando a Harper de vez en cuando, observando la forma en que se movía por el espacio, con tranquila propiedad, y una especie de gracia nacida, no de la elegancia, sino de la resiliencia. Lily finalmente se cansó y se acercó a él, levantando los brazos en una solicitud silenciosa. Sin dudarlo, él la levantó, sintiendo que sus diminutas manos se curvaban en la tela de su camisa mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Harper observó la escena desarrollarse con una suavidad que hizo que el corazón de Ethan se apretara, porque no era la tristeza distante que a veces había visto en su rostro. Era un pequeño pero inconfundible destello de esperanza. Cuando la última luz se apagó en la exhibición del frente y Lily estaba acurrucada en una manta con su oso de peluche, Harper le indicó a Ethan que la siguiera al patio trasero de la panadería. Él no lo había notado antes, escondido detrás de una puerta de madera, pero en el momento en que salió, sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Luces de cuerda colgaban a lo largo del estrecho patio, proyectando un cálido resplandor en las paredes de ladrillo y cajas de madera reutilizadas como macetas. Un leve aroma a hierbas se mezclaba con la dulzura persistente del azúcar horneado que flotaba desde el interior. Harper se cruzó de brazos, no por defensiva, sino por una reticencia a exponer la vulnerabilidad que llevaba a esta conversación. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó en voz baja, su voz firme pero frágil. «Sobre estar aquí, sobre querer conocer a Lily, sobre querer arreglar las cosas entre nosotros». Hizo una pausa, tomando un lento respiro. «Has cambiado, Ethan, y lo veo ahora. Pero el cambio no borra el pasado y no garantiza el futuro. Necesito saber que entiendes lo grande que es esto, no solo para ti, sino para ella. Y para mí». Ethan se acercó, su voz baja pero inquebrantable. «Harper, entiendo que te fallé antes. Tomé decisiones que te hirieron, decisiones que me alejaron de la vida por la que debería haber luchado. No puedo borrar nada de eso, pero puedo elegir diferente ahora. Puedo elegirlas a ambas, no por culpa u obligación, sino porque quiero una vida que sea real. Quiero ser alguien en quien Lily pueda depender. Quiero recuperar tu confianza, no a través de promesas, sino a través de acciones». Los ojos de Harper brillaron con emoción, aunque ella no apartó la mirada. «¿Y qué hay de tu vieja vida?», preguntó. «¿Tu compañía, tus responsabilidades, el mundo en el que solías creer?» Ethan negó con la cabeza lentamente. «Esas cosas no significan lo que solían. Se sienten vacías sin algo genuino que las ancle. No estoy dejando mi carrera, pero ya no es lo que estoy eligiendo por encima de todo lo demás. He vivido de esa manera, y casi me cuesta el alma. He terminado de vivir como un fantasma en una torre de cristal». Ella lo estudió por un largo momento, buscando las grietas, las notas falsas, las señales de una transformación temporal. Pero en su lugar, encontró sinceridad, una calidez constante y un hombre que parecía profundamente humillado por la segunda oportunidad que el destino había puesto inesperadamente frente a él. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacando una hoja de papel doblada cubierta con notas escritas a mano y bocetos de panadería. Ethan reconoció su letra de inmediato, los mismos bucles y florituras que solía admirar cuando ella garabateaba recetas en servilletas en su antiguo apartamento. «Empecé a planear una panadería más grande hace años», admitió en voz baja, no porque pensara que sucedería pronto, sino porque imaginarlo hacía que los días difíciles fueran más fáciles. Ella desdobló el papel, alisando las arrugas con las yemas de sus dedos. «Nunca le mostré esto a nadie. Se sentía demasiado personal, demasiado frágil. Pero sí realmente vamos a intentar esto,
Entonces deberías verlo. Ethan aceptó el papel con reverencia, como si ella le hubiera entregado un pedazo de su corazón. Estudió los bocetos, ventanas anchas, filas de vitrinas, un pequeño rincón de juegos para niños y notas sobre sabores de temporada escritas en los márgenes. Su pecho se apretó con una emoción que no se molestó en ocultar. «Es hermoso», susurró, «y quiero ayudarte a construirlo, no para apoderarme de él, no para controlarlo, solo para darte el apoyo que merecías todo el tiempo». El aliento de Harper tembló, y por un momento pareció que podría romperse, pero en su lugar dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. «Entonces vamos a tomarlo con calma», murmuró. «Por el bien de Lily, por el mío, por el tuyo. Veamos a dónde va esto sin apresurar ni forzar nada». Ethan asintió, abrumado por el alivio. «Lento es perfecto», dijo, su voz ronca de emoción. Luego, para su sorpresa, Harper se inclinó y presionó suavemente su frente contra su pecho. No fue un beso, ni una declaración, sino la aceptación más silenciosa y profunda que podría haber deseado. Él la rodeó con sus brazos lentamente, con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo frágil e irreemplazable. En ese momento, rodeado por el resplandor de las luces de cuerda y el débil sonido de Lily moviéndose adentro, Ethan se dio cuenta de que todo lo que una vez pensó que lo definía, el éxito, la riqueza, la reputación, se sentía insignificante en comparación con la simple verdad que florecía entre ellos. Esto, justo aquí, era un comienzo. Cuando Harper finalmente levantó la cabeza, sus ojos brillaron con una suavidad que no había visto en años. «Bienvenido a casa, Ethan», susurró, haciéndose eco de las palabras que no se había atrevido a decir en voz alta antes, y por primera vez en mucho tiempo realmente sintió que lo era.